mis hermanos, ¿cómo estamos? Estamos emocionados de tener nuestra tercera conversación de las cosas que todo líder necesita saber. Y es increíble que nosotros ya hemos visto a Abraham, vimos a Moisés, a la media, porque la segunda parte viene ahora, Luis Carlos. Así es, vimos la semana pasada, la primera semana hablamos de Abraham, vaya, ese su update con todo lo que hablamos, y la semana pasada comenzamos a hablar un poquito de Moisés y vimos específicamente lo relacionado a la preparación de Moisés, como todo líder debe de esperar que Dios lo va a preparar. Claro. Vimos también lo concerniente a cómo Moisés se equivocó, Moisés metió la pata y cómo Dios utilizó eso. Y corrió. Y Dios utilizó eso incluso para su gloria. Y también en general el llamamiento de Moisés y cómo dependía completamente del poder de Dios. Sí. Entonces estuvimos hablando de eso y hoy vamos a hablar, Jason, un poquito sobre Moisés en la etapa de Éxodo y post-Éxodo. Y lo que queremos traer a la mesa ahora es, Dios nos llama a hacer cosas que están en su voluntad y que tenemos que tener fe en el poder de Dios, que Él va a hacer el trabajo para nosotros. Así es. Pero cuando nosotros estamos en el medio de ese llamado, las cosas se ponen difíciles. Las cosas se ponen muy difíciles. Yo sé, yo te voy a dar un poquito de lo que está pasando en mi vida, porque yo vivía en el área de Filadelfia, estuve como pastor de alabanza, de adoración, ahí por mucho tiempo, y Dios me hizo un llamado a venir ahora a la Florida, a ser un director de un campamento cristiano. Y a ser vecino mío. Tampa y Sebring, para que lo vean en el mapa de Florida. Ni tan vecino, 1 hora y media, pero mejor que 12, claro, 13 horas, ¿no? mejor Dios me lo trajo más cerca. Tuvo misericordia de mí. Entonces Dios con mi familia, me trajo aquí. Soy casado con Sara y tengo 3 niños y uno que viene. ¡Ay! 4, ¿cómo la ves? Entonces me llama aquí a Sebring a empezar este campamento. Y 6 semanas después de que empieza el campamento, coronavirus. El COVID. Claro, que ha trastornado todo, afectado todo. Y ahora estoy en el medio de esa tormenta del llamado de Dios. ¿Y qué voy a hacer? Así es, y de cierto es que Dime lo que te van a decir. No, de cierto, déjenme decirles que todos nosotros en un momento de nuestra vida vamos a pasar por ese punto donde Dios nos llama y nos meten en el fuego, ¿verdad? Y a lo mejor cuestionamos, claro, dónde está Dios. Sí. ¿Y medio por qué nos llamó y nos está dejando aquí? Y ¿por qué ahora estoy a la intemperie? Sí. Y la verdad es que no es así. Nosotros podemos esperar ver la bondad del Señor aquí en la tierra de los vivientes, como decía el salmista. Y viendo la vida de Moisés, es curioso que tú ves a Moisés que Dios lo llama, lo saca de la comodidad donde él está pastoreando, después de que pasó, o quería tener una vida pasando desapercibido, y lo lleva a hablar con el faraón. Una vez nada más, ¿no? Bueno. Él llegó y dijo, mira, déjame... Eso era lo que él esperaba. Sí. ¿Verdad? Cualquiera espera que en el primer acercamiento, ya Señor, cumplí. Pero eso no es lo que vemos. No. O sea, vemos un proceso de múltiples acercamientos al faraón, y en medio de esos acercamientos Dios desplegando su poder. Su gloria. Wow. Imagínense, porque Moisés en medio de todo esto es sencillamente una pieza del ajedrez, ¿verdad? Sí. Y él sufriendo la presión, la expectativa de un pueblo, la presión de un todos faraón. Enojados con esa pieza. Y todos enojados con esa pieza. ¿Verdad? Es difícil, mis hermanos, no solamente salir y corresponder al llamado de Dios. Tenemos que esperar la dificultad en medio del ejercicio de ese llamado. ¿Te acuerdas cuando hablamos de la fe? Claro. Y que era como hacer ejercicio. Aquí Moisés estaba haciendo su ejercicio de fe. Porque no fue una vez que dijo ¡pum! Y no. Se soltó todo. Tuvo que exponerse a todo ese proceso
que Dios decidió hacerlo así en su soberanía, Claro. para mostrar su gloria una y otra y otra y otra vez. Y eso es lo que creo que va a pasar en nuestra vida. Claro. Que Dios, el recurso más valioso que nosotros tenemos es la gloria de Dios. Y Dios ha decidido mostrar su gloria en nuestras vidas. En ocasiones va a dolernos, pero Él ha decidido mostrar su gloria una y otra y otra y otra vez. Y creo que esta parte, estas plagas, verdaderamente el ejercicio de fe que Moisés tuvo que hacer ahí, lo ayudó los siguientes 40 años para ser uno de los mejores líderes de la Biblia. Claro, de hecho, creo que esa es una de las tantas etapas que lleva entonces a nosotros ver más adelante a un Moisés que intercede, a un Moisés que se pone en la brecha por su pueblo. Él haber sufrido ese proceso de primera mano de liberación, vivirlo en carne propia, ver este despliegue de Dios hacia Egipto por salvar a su pueblo, lo lleva a reforzar ese sentimiento de que este es un pueblo que yo soy parte de él. Y tú me llamaste. Y tú me llamaste a esto. Sí. ¿Verdad? Entonces nosotros vemos más adelante, y voy a leer brevemente Éxodo, claro. Capítulo 32, desde el verso 9, dice así: el Señor le dijo a Moisés, yo me he fijado en este pueblo y me he dado cuenta de que son muy tercos. Ahora déjame solo para poder descargar mi ira contra ellos. Después haré de ti una gran nación. Moisés le rogó al Señor su Dios y le dijo, oh Señor, ¿por qué vas a descargar tu ira contra tu pueblo, el que tú mismo sacaste de Egipto demostrando tu gran poder? Vean ahí. Si lo haces, el pueblo de Egipto podría decir, los liberó con malas intenciones para matarlos en las montañas y borrarlos de la superficie de la tierra. Deja ya esa ira y quítate esa idea de hacerle daño a tu pueblo. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel, a los que les juraste en tu nombre y les prometiste, voy a multiplicar tu descendencia y haré que sean tantos como las estrellas del cielo. Les voy a dar esta tierra a tus descendientes, tal como lo prometí, será de ellos por siempre. Entonces el Señor renunció a la idea de hacerle daño a su pueblo. Miren cómo Moisés se identifica tanto con el proceso de que Dios es que libera a este pueblo, que ahora intercede delante de Dios y dice, Señor, tú liberaste todo este pueblo y ahora todo se va a ir por la borda. Pero Jason, lo primero que nosotros vemos aquí, que me llama la atención, además de Moisés intercediendo, que vamos a hablar un poquito más de esto, es un pueblo... Es la gente. Exacto. Lo diste en clavo. La gente. Es que nosotros vamos a tener que bregar, vamos a tener que liderar gente que no son perfectos. Pero oye, este tema. El tema es que esta gente vio el poder de Dios. El tema es que esta gente vieron la bondad de Dios, Jason. Cada mañana su comidita Claro. y luego una luz guiándolos, váyanse por aquí. Claro. O sea, les dio todo, les dio comida así como si fueran bebés. Todo. Y ya a estas alturas de juego, en el capítulo 32, hay un proceso vivido con el pueblo de Israel. Y lo que nosotros vemos es que es un pueblo que, a pesar de que ve todo, es un pueblo terco. Un pueblo malagradecido. Claro. Es un pueblo que aún así está queriendo poner otras opciones, claro, sobre la mesa. ¿Y por qué no hacemos esto, Moisés? Y ya me cansé de ese tipo de comida. Cada vez dame otra comida que no sea mala. ¿Cómo nos habla esto? Dime a nosotros. Es que yo personalmente siempre, cuando veo el pueblo de Israel, siempre apunto y le digo, mira, estos malagradecidos, estos tercos. Y luego, no sé si has escuchado, pero cuando tú estás apuntando, es un dedo que está apuntando a los que están apuntando y son 3 dedos que te están apuntando a ti. Claro. Y yo me pongo, sí, yo soy un malagradecido y sí, yo soy un terco. Sí, así es. Pero es que Dios en su misericordia, wow, Él pudo fácilmente ahí, la ira de Dios fácilmente. Y tenía su derecho. Y tenía su derecho.
y tenía su derecho. Y lo que tú estás planteando es muy interesante, porque muchas veces nosotros nos acercamos a la Biblia viendo a este tipo de eventos y a esta persona, la terquedad de esta persona, como esos fueron ellos. Sí. Pero yo soy igualito. Igual. O sea, a mí no me gusta verme así, pero en muchas ocasiones yo soy así. Sí. Y algo que acabas de decir muy importante, Dios podía haber hecho eso. Ujú. Entonces, vemos aquí a Dios abiertamente manifestando que Él va a castigar a este pueblo, que lo va a borrar del mapa, y Moisés, producto de toda la experiencia, sale y dice, no, Señor. Sí. Y lo que vemos es un Moisés completamente diferente, Ujú. porque es un Moisés ahora que, producto de todo lo que ha vivido con este pueblo, está invertido en dolor por este pueblo. ¿Y cuántos años tú crees que tiene Moisés esa Y etapa? dime tú. Como 100 y pico. O sea, es un momento ya donde el proceso que Dios le ha pasado ha Ujú. hecho que él se vuelva compasivo. Y yo entiendo La misma compasión que Dios que, mismo. exacto, porque yo creo que este preciso acto de Dios es para poner a relucir este aspecto del carácter de Moisés. Y no como algo que sencillamente Moisés, que le salió de la nada, sino primero para mostrar a este Moisés que es un hombre completamente nuevo, Sí. pero también para algo más precioso, que es anunciar a otro intercesor que tendríamos. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Amén. A un intercesor que Dios, teniendo el derecho de... Y viendo a todos esos tercos allá, Exacto. malagradecidos, Así. Entre los cuales me encuentro. nos encontramos. Entonces, tenemos a este intercesor que es Amén. perfecto. Sí. Ya es perfecto y siempre lo ha sido. Ujú. Y conoce nuestras debilidades, Ujú. pero intercede en una intersección Ujú. perfecta que Perfecto. siempre es aceptable a este Dios. Wow. Eso es maravilloso. Entonces, primero veo, toda esta idea es para nosotros ver cómo el producto de esta perseverancia de Moisés en su llamado lo llevó a un cambio de carácter, Sí. hasta el punto de que Dios decidió a través de Moisés darnos ese glimpse, como Sí, decimos sí, nosotros, sí, sí, de sí, su sí. hijo. Claro. Y llegar que Moisés esté en una parte donde él pueda mostrar las características de Dios mismo. De Dios mismo. Tremendo. Wow. Entonces Dios le está dando esas características a Moisés de compasión, de amor Ujú. a su Paciencia. pueblo, paciencia. Y eso es lo que está rogando ahora Moisés. Y el reto para nosotros como líderes, ¿cómo estamos tratando a nuestra gente terca? ¿Estamos orando por ellos? Sí. ¿Estamos intercediendo por ellos? ¿O estamos diciendo, Manda ellos fuego, Señor. no valen la pena? Ya les dije 50 veces y no quieren cambiar. Claro. Creo que mucho de lo que podemos ver de esto es que el proceso de Dios te va a llevar a ti a ser compasivo. Wow. O sea, y si no has llegado ahí, hermano, hermana, comienza a orar por compasión, Amén. por Amén. paciencia. Sí. Eso es algo, pero hay otra cosa muy interesante, Jason, de toda esta historia de Moisés, Éxodo y post-Éxodo. Ajá. Y es que vemos en el capítulo 17, dándole un poquito más para atrás a un Moisés que tiene gente alrededor de él. Claro. Que Aunque lo sea comienza- terca, pero tiene gente. Pero tiene gente alrededor de él que lo asisten en Así su es. ministerio. Ujú. Y vemos, por ejemplo, cuando Moisés o el pueblo de Israel se enfrenta a los amalecitas en el capítulo 17, En la batalla, que sí. tiene a un grupo de jóvenes que Ujú. lo ayudan levantando su vara, ¿verdad? Ujú. Sus manos y su vara, en la medida que Dios utiliza eso para que el pueblo, el ejército prevaleciera contra los Claro. amalecitas. Claro. Eso es vemos un Moisés que ya está siendo rodeado de personas, pero en el capítulo 18, Jason, Sí. hay un énfasis muy interesante, Mm. y es que Moisés comienza un proceso, no solamente vemos al Moisés rodeado, sino que vemos a un Moisés que comienza a impartir, Empoderar. a empoderar, esa es la palabra, a otras personas alrededor de él. Sí. Y ahí es cuando cambian las cosas. Y ahí es cuando cambian las cosas. Ujú. Nosotros vemos, voy a leer brevemente, Sí. Éxodo 18, y voy a leer desde el 17, dice así, rapidito. Pero el suegro de Moisés, Jetro, ¿verdad? Le dijo, lo que estás haciendo no está bien. Qué difícil, ¿eh? A esta altura de juego que le Sí. digan a Moisés esto. Tú y el pueblo que está contigo se van a cansar. Y este trabajo es muy difícil para ti, no puedes hacerlo solo.
Ahora escúchame, te voy a dar un consejo para que Dios esté contigo. Tú serás el representante de Dios ante el pueblo y llevarás los problemas de ellos ante Él. Enséñales las leyes y las normas y hazles saber de qué manera deben vivir y qué deben hacer. Pero elige hombres buenos, dignos de confianza, que respeten a Dios, que no se dejen sobornar y haz que ellos manden sobre el pueblo. Coloca a unos de ellos a cargo de 1000 personas, a otros a cargo de 100, a otros a cargo de 50 e incluso a otros a cargo de 10. Ellos estarán encargados de juzgar al pueblo en todo momento. Y los casos más graves te los llevarán a ti, pero los casos menores los juzgarán ellos. Facilítate las cosas encargándoles parte del trabajo. Y si haces todo esto y lo ordena Dios, vas a poder sobrellevar tu trabajo y todo el pueblo se irá en paz a sus hogares. Esto lo vemos mucho con líderes que están empezando, con líderes jóvenes que verdaderamente piensan que si no lo hacen ellos, nadie lo va a poder hacer. Nadie lo va a hacer. Y sí va a haber etapas donde estás creciendo como líderes, donde tú vas a tener que soltar. Sí. Donde tal vez las cosas que tú vas a soltar, tú lo puedes hacer mejor que la persona que va a soltar. Sí. Pero hay que tener esa fe en que tú no eres, que tú estás trabajando en un equipo. Claro. Y que Dios ha puesto un equipo a tu alrededor. Claro. Y ellos están ahí para apoyarte como líder. Y muchas veces nosotros como líderes ponemos toda la carga en nuestros hombros. Y ahí estaba Moisés cansado, claro, frito. Claro, y es una de esas tantas formas en la cual el orgullo nos destruye. Porque a veces nosotros pensamos que nadie más puede hacerlo y tenemos miedo a delegar. Yo lo he vivido. Yo lo he vivido muchas veces, porque eso no es una lección que se aprende de la noche a la mañana. No. Pero encima de todo, también es una oportunidad que nosotros damos a que se vea la gracia de Dios. Hay una porción en el Nuevo Testamento que nos dice que no tengamos más alto concepto, claro, de nosotros mismos, sí, que debemos tener. Nosotros somos seres finitos, o sea, nosotros morimos. Nosotros nos gastamos, nos cansamos. Y precisamente la conciencia de eso debe de empujarnos a nosotros a formar a otros, como dice aquí. Sí, o sea, claro, enséñale las leyes, enséñale el proceso, entrena. Líder, si tú no lo estás haciendo, prográmate, prepárate, pero disponte que eso debe de ser una prioridad. Claro que porque va a llegar el punto donde el ministerio te va a destruir si lo permites. Claro que sí. Y va a dar no más a ti, a tu familia, exacto, a tus amigos, a tu ministerio. Claro. Todo sufre por muchas veces nuestro orgullo. Por nuestro orgullo. Y eso yo entiendo que es algo que nosotros vemos replicado en el Nuevo Testamento cuando vemos a una iglesia que funciona abiertamente con diferentes dones. Sí. Nosotros vemos comúnmente el pastor, y en nuestras iglesias, sobre todo latinoamericanas, y un pastor que es todólogo. Muy comúnmente. Amado hermano pastor, líder, no tiene que ser así. La dinámica de la iglesia es una dinámica donde la gracia de Dios fluye de diferentes formas. Y ancianos que apoyan. Exacto. Ancianos que apoyan, que cuestionan también, sí, claro, las decisiones. Sí. Y que nos edificamos porque somos débiles. Sí. Entonces, amado hermano, hermana, donde quiera que estés sirviendo en la iglesia, consciente de esto, tienes que delegar. Muchas veces no delegamos porque nos gusta tener el poder. Y eso hay que, la verdad, we have to look deep inside. Tenemos que buscar o encontrar las cosas en nuestro corazón que no están bien. Claro. El orgullo, el poder. Tenemos que hacer eso. Y es un trabajo difícil, pero necesario si queremos crecer. Algo muy importante aquí. Yo sé que nos fuimos donde Moisés ora por su gente. Sí. Y se ve con características de Dios mismo. Sí. Pero sin el capítulo 18 con Jetro, si eso no pasa, claro, él no llega al capítulo 32 a interceder por su gente. Claro. Yo creo que eso ahí en el capítulo 18 cambió el liderazgo de Moisés para siempre.
Y tú, tremendo lo que tú acabas de abordar, porque entonces todos necesitamos un jetro en nuestra vida. Claro. Todos necesitamos a alguien que nos ¿cómo te digo? Nos alinee, ¿entiendes? Alinee la visión Y que nos dé así, ¡clac! exacto, y nos sacuda. Sí. ¿Tú entiendes? Para nosotros eventualmente poder tener un Josué. Amén. Amén. O sea, Ese principio de mentorear sí. es algo muy cercano a mi corazón. No sé por qué Dios ha puesto esa pasión en mi vida, Uh-huh. y que yo siempre estoy buscando tener mentores, y siempre estoy buscando mentorear a diferentes personas. Es algo que Dios ha puesto en mi corazón, y es algo muy bonito. Claro. Es algo muy bonito poder ver cómo gente influye con la palabra de Dios a tu vida, y cómo tú puedes ser instrumento para ser de influencia a jóvenes en tu ministerio. Claro, es así. Yo entiendo que ideal sería que tuviéramos mentores, personas de integridad, personas fieles a la palabra de Dios, personas comprometidas con amar a la iglesia y servir a la iglesia del Señor. Y tener que ser esas personas Y, nosotros, exacto, para otros. Y que nosotros digamos, voy a invertir mis dones en formar gente así. Sí. Y ¿qué hacemos ahora? Yo creo que ese es algo muy importante. Si no tienes mentores, Uh-huh. o si no tienes personas donde tú estás invirtiendo, anota. Empieza la persona a saber Claro. quién puede ser un buen mentor para mí, y pregúntales. Yo estaba hablando contigo hoy, Sí, claro. y estaba diciendo que yo tengo mentores en diferentes partes de Estados Unidos y algunos en Latinoamérica, pero yo me acabo de mudar aquí. Claro. Y yo quiero tener un mentor donde yo me pueda sentar en una mesa y hablar cosas difíciles. Consultar. Claro. Porque no estamos aquí solos. Claro, yo he tenido la bendición de tener mentores en mi vida, y es increíble cómo yo he visto el amor de Dios expresado a través de eso. Cambia completamente nuestra perspectiva de ministerio y destruye nuestro orgullo. Amén. Entonces, así mismo como dice Jason, mira a tu alrededor. Yo estoy seguro que Dios, así mismo como lo hizo con Moisés y como lo ha hecho con nosotros, ha provisto de personas a tu alrededor que están apuestas ahí. A lo mejor ellos no lo saben, pero pueden servirte, pueden hacerte crecer. Y también Dios ha puesto personas a las cuales le debes de servir. Un ejemplo rapidito. Yo estoy en una iglesia nueva aquí, y estaba hablando con el pastor, y le digo al pastor, mira, yo necesito un mentor cerca aquí que tenga tiempo, porque muchas veces toma tiempo, claro, ser mentoreado y sentarse a tener una conversación. Entonces me dio un número de un pastor que estaba sirviendo con pastor, pero ya se retiró de 80 años. Sí. Y yo hoy mismo le hablé a ese pastor. Sí. Y como que se sacó de onda cuando dije, yo necesito hablar contigo. Sí. Yo soy un líder joven y necesito ayuda. Claro, hay que pedir ayuda. Yo necesito ayuda. Hay que pedir ayuda, y eso, buscar personas maduras en la fe, pero necesitamos clamar por ayuda. Amén. Y también, obviamente, de ponernos a la disposición de extender la mano a una generación que está detrás de nosotros y que también necesita ayuda. Gracias, Jason. Luis Carlos, ¿por qué no nos dice quién es un líder aquí? ¿Con quién estamos hablando? Bueno, déjame decirte que nosotros estamos hablando, todo este tema lo hemos desarrollado por decirlo así, con el banner de cosas que todo líder debe saber. Pero en la iglesia del Señor, nosotros, todos los creyentes, estamos llamados a influenciar a los demás. A través de la predicación del Evangelio y a través de hacer discípulos, porque es el llamado de todos, no de los que hemos estado en la labor pastoral. Usted, mi amado hermano, mamá, papá, sea el contexto donde sea, usted va a tener que influenciar en otros y va a tener que estar consciente de que Dios tiene un llamado para usted. Ese llamado no necesariamente se desarrolla dentro del contexto de una iglesia de 1000 gente. Pero para corresponder a lo que Dios te ha llamado a hacer para su gloria y ser fieles, vas a tener que aprender de la palabra de Dios. Y vamos a estar entonces en las próximas semanas siguiendo analizando estas cosas. Y recuerden que los queremos mucho. Bendiciones, mis amados. Bendiciones.